Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk, su programa habitual de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Por aquí está su amigo Adrián Cotén y acompañado por la preciosa Tili de León desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, Tili, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, gracias. ¿Tú qué tal? Oye, muy bien, muy contento porque hoy ha sido el día más fresco de las últimas semanas. Hoy ha estado la temperatura en los 20, 21 grados centígrados, que para nosotros ha estado con el verano, ha estado muy rudo, había 34, hasta más. Entonces hoy fue fresco, pero claro, lluvioso. Así que entre una cosa y otra está el clima muy agradable. Mira, cuéntame una cosa, según tú, ¿qué será eso de aprendizaje cruzado? Cuando leí el título de la reunión de hoy, me acordé de lo que nosotros trabajamos siempre como cross-training. No sé si se refiere a lo mismo. No, No. no se refiere a lo mismo. Esto se llama crossover training. Crossover, ok. Así es el término en inglés. ¿Alguna vez te pasó que te llevaron a un sitio extraño de la ciudad, por ejemplo, a una cárcel, a un retén de menores, a una morgue? Ajá, una morgue, sí. Ajá. Y te llevaron a una biblioteca pública, a un teatro, a un museo. Estando niño, te llevaron a una universidad. No tan niño, pero sí. Ya Sí estaba adolescente. en el colegio todavía. Ya adolescente, en el Sí, bachillerato que llamamos nosotros. sí. Nosotros también bachillerato. Ujú. Y a un jardín botánico. También. Muy bien. Tenemos uno muy lindo aquí en Bogotá. Lo sé, lo conozco, muy hermoso, así mismo es. Entonces, yo te pregunto, cuando te llevaron al jardín botánico, ¿era con fines de estudio o con fines de paseo? De estudio. ¿Y cómo fue esa jornada? No nos salió muy bueno el guía que nos podía decir los nombres de las diferentes flores y matas. Sin embargo, la belleza es toda la belleza de ver toda la naturaleza, las flores, la diversidad de orquídeas. Nosotros tenemos unas orquídeas preciosas que son para mí la flor más hermosa que existe. Y aun cuando la persona que nos estaba guiando no era el más versado en el proceso, fue muy interesante y aprendimos muchas cosas. Por cierto que Venezuela también posee una riqueza de orquídeas extraordinaria y es interesante ver, por ejemplo, que mi hermano en su casa tenía las paredes tapizadas de orquídeas. Era algo majestuoso. Además, la casa tenía una profundidad de terreno bastante importante. Tenía más de 100 metros de profundidad y las paredes de la verja de la casa estaban tapiadas de orquídeas. Mi hermano tenía mucho gusto por las orquídeas, las cultivaba con mucho cuidado. Tenía un conocimiento importante de todo lo que era botánica. Fíjate qué interesante. Y ese día cuando volviste a casa, ¿hablaste sobre el paseo? No, ¿Y qué pensabas después del paseo? que quería volver con alguien que me pudiera explicar eh, más cosas sobre cada una de las diferentes flores, sobre todo las orquídeas, que hay unas muy diferentes, de muchas clases. Entonces me hubiera gustado conocer más, nunca se dio, no volví. Fíjate qué importante, si el docente que tenía la clase hubiera utilizado ese entorno para presentar unos objetivos académicos
programados, probablemente los hubiera alcanzado con gran éxito. Pero la verdad es que lo que ocurría era que iban a la visita solamente como un hecho casual, un hecho casi que accidental. Y la visita fue una y única. Entonces, el aprendizaje cruzado lo que busca es precisamente que el contenido académico se una al aprendizaje cotidiano. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi profesor de biología, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba, porque nosotros todos lo llamábamos Daktari. Augusto seguramente se acuerda que Daktari era el nombre de un personaje de televisión. No sé si tú lo recordarás, porque duró varios años la serie en televisión, Daktari. Era un señor que estaba en la selva y tenía un jeep de estos, no me acuerdo si era de estos ingleses, Land Rover o algo por el estilo, y él salía por los campos con su jeep y toda la serie transcurría en la selva. Entonces nosotros llamamos al profesor de biología, lo llamábamos Daktari. Él no daba las clases en el salón de clases, él daba las clases en los exteriores. La ventaja era que el colegio nuestro era, el espacio físico del colegio era enorme porque eran las instalaciones de la empresa petrolera Mene Grande, que los sacerdotes jesuitas habían comprado el colegio y era enorme el colegio. Entonces nosotros con irnos a ciertos lugares del terreno donde quedaban las edificaciones del colegio, ya estábamos disfrutando de lugares donde crecían árboles, donde habían insectos, donde habían animales. O sea, incluso el colegio quedaba a las orillas del lago de Maracaibo. Entonces, todas las clases sucedían en un ambiente natural y a veces incluso nos sacaba fuera del colegio. Lograba que los jesuitas le dieran acceso a los autobuses del colegio, montaba esa muchachera en autobuses y nos llevaba a diferentes lugares, incluso al jardín botánico, uno de las visitas que más nos encantaba. Pero todo el contenido académico de su materia la relacionaba con un aprendizaje fuera del aula. Entonces, la propuesta del aprendizaje cruzado es muy innovadora, pero no es nueva. Porque si tú recuerdas, hace 2500 años, los griegos hacían galas de caminatas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Los peripatéticos salían a caminar para estudiar, a caminar para conversar, a caminar para dialogar. Entonces todo ocurría en ese ambiente maravilloso al aire libre. Lo que nosotros queremos con el aprendizaje cruzado es conectar al estudiante con una situación que le resulta más atractiva, más agradable, más, en cierta manera, más informal. Entonces, el estudiante aprende sin saberlo. Aprende porque lo vive, no porque va a clase, no porque tiene la obligación, sino que ya incluso con este aprendizaje cruzado lo que ocurre es que los estudiantes se levantan temprano y desean rápido llegar a la escuela. Ahora piensa cuál sería el ambiente donde las personas tendrían acceso a la matemática. A ver, ¿a qué lugares? A ver si Augusto prende ese micrófono que está mandando mensajes ahí con las reacciones, pero no me prende el micrófono. Ajá. ¿A qué lugar pudiéramos llevar a un estudiantado a que estudie matemática en la vida? A ver, cuéntame, Augusto, Tili, dígame, ¿a dónde podríamos llevar los estudiantes para que estudien matemática? Que no sea un salón de clase. Yo diría que cualquier sitio, porque las cosas las pueden ir adaptando a la matemática. Entonces, si están en el jardín botánico,
se podría empezar a decir, bueno, ¿cuántos tipos de orquídeas tenemos en estas macetas? O sea, ahí podrían empezar a hacer sumas, por lo menos, ¿no? La verdad es la respuesta correcta, lo que tú estás diciendo. La matemática está en todo. Entonces pudieran estudiar matemática mirando a los cielos, podrían estudiar matemáticas en un aeropuerto, pudieran estudiar matemáticas en un garaje lleno de vehículos, en un taller mecánico, pueden estudiar matemáticas donde quieran. Lo que importa es que el docente se documente para poder relacionar al estudiante, por ejemplo, con las estadísticas, al estudiante con la matemática viva, con la matemática que está en la naturaleza. Yo me acuerdo, seguramente a ti te es familiar, porque lo viste al lado mío además, el extraordinaria producción de Disney, Las Matemágicas de Donald. El mundo de las matemáticas de Donald. Esa la viste conmigo en el programa de formación de facilitadores, quizás no lo recuerdas, pero ahí estudiamos la razón áurea. ¿Ah? Interesantísimo. Un vídeo producido por Disney hace muchas décadas nos mostraba la razón áurea en toda la naturaleza, en toda la música, en todos los ambientes. Entonces, yo recuerdo cuando yo vi ese vídeo, yo quedé completamente abismado, porque claro, yo había estudiado de la razón áurea, había leído sobre la razón áurea, pero cuando lo vi en esa comiquita, en esa caricatura de Donald, eso fue para mí ilusionante. De hecho, tengo la versión aquí en DVD y la tuve en VHS y la tengo incluso en una versión electrónica porque la uso con cierta regularidad en algunos eventos donde quiero mostrar la matemática en todo. Pero además, dime, Augusto. Sí, disculpa que no te había podido responder hace rato porque estaba un poquito complicado, pero te estaba escuchando con atención y te cuento rápidamente que lo primero que me vino a la mente fue que en estos días mi nieto cumplió 9 años y nos fuimos por un parque de diversiones. Y yo creo que en un parque de diversiones hay muchos cuentos y mucha matemática. ¿Cuántas veces da la vuelta el aparato ese y el tiempo que se demora? Y también incluso, mira, estando en un pueblito por allá por Guárico, que a veces se iba la luz y era encantador porque tú veías el cielo estrellado y veías el número de estrellas y veías incluso hasta figuras. De manera que como bien la compañera dijo y usted también, cualquier espacio para aprender, lo que hay es que tener imaginación y ponerle fantasía a la cosa. La verdad Así que es. gracias. Así es, gracias, Augusto. Fíjate, a mí me encantan las estaciones de tren. Me encantan las estaciones de tren. No solamente de los trenes, digamos que hay aquí muy modernos, de lo que llaman aquí el Amtrak, que es un tren muy moderno, o los trenes esos europeos o los japoneses de alta velocidad, sino a mí me gustan los trenes clásicos, los trenes negros esos que hacen pufu, o sea, estamos hablando de los trenes de vapor, me gustaron siempre. Pero como el tren del encanto en los teques, como el tren del encanto. Por ejemplo, y aquel de que había en Puerto Cabello, no sé si todavía está, había varios de estos trenes porque Venezuela estaba surcada por trenes, estaba el tren del sur del Táchira, estaba el tren del sur del lago, estaba el tren ese que pasaba por los Chorros en Caracas, o sea, había trenes para regalar. Lo único que tú sabes, la estupidez gubernamental hizo que destruyeran toda la red de trenes que tenía Venezuela. Pero lo interesante es que a mí me encantan los trenes y en los trenes se aprende mucha matemática. Ahora yo pregunto, ¿será más efectivo que yo lleve a un estudiantado a una estación de trenes y que busquemos todo lo que se puede aprender en matemática en esa estación de trenes? O que vayamos, por ejemplo, tú te acuerdas seguramente, y seguramente a Tiri le pasa también lo mismo, cuando vamos a las estaciones del metro y hay muchísima gente. Cuando tú te pones a observar la gente, la manera de caminar, la cantidad de personas, todo lo que puede salir ahí en términos estadísticos, entonces podemos conectar eso que estamos observando con la materia, por ejemplo, una materia social. Si tú, por ejemplo, te empiezas a observar, ¿verdad, Tilly? El tren, el metro, ¿verdad? Dependiendo de la hora, cambia la demografía.
cambia los estatus sociales de las personas que atienden el servicio. A ciertas horas está la gente más popular que viene a trabajar en ambientes fabriles o que tienen que levantarse a las 4 de la mañana para poderse trasladar, y después a las 9, 10 de la mañana están los ejecutivos. Cambia totalmente la demografía. Entonces podemos perfectamente bien hacer proyectos para que el estudiantado, por ejemplo, un estudiantado adolescente, que le pongamos un proyecto social para que vayan a una estación de metro a hacerlo. Ese aprendizaje cruzado nos da respuestas que no nos da un libro, que no nos da una clase formal. Entonces, si nosotros, incluso ahora con la pandemia, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, en los programas de facilitadores virtuales, hemos utilizado visitas virtuales a museos, visitas virtuales a lugares arqueológicos. O sea, podemos hacer que las personas se diviertan buscando tesoros en lugares arqueológicos que están simulados. O sea, tú te imaginas que, por ejemplo, esa expedición que hizo aquel maravilloso hombre que se le metió en la cabeza que él iba a encontrar a Troya, a la famosa ciudad de Troya, y él se le metió en la cabeza que eso existía, y leyó la Ilíada, y él dijo, yo voy a encontrarle la ciudad de Troya, y así lo hizo y lo encontró. Incluso encontró la joya que se dice que era la joya que usaba Helena de Troya. Entonces, todo eso hoy se ha llevado a simuladores, y esos simuladores están accesibles en internet. O sea, que los estudiantes pueden perfectamente jugar a ser arqueólogos, jugar a ser antropólogos, jugar a todo lo que son las ciencias y las artes. Ese aprendizaje te permite una experiencia cotidiana que enriquece la formación escolar, que enriquece incluso la formación superior. O sea, estamos hablando de estudiantes universitarios que pueden estudiar aspectos de alta tecnología y también de alto conocimiento filosófico, de las artes, de todas las artes y las ciencias. Agregar en el currículum la mayor cantidad de preguntas posible. El medio donde subsiste el aprendizaje cruzado es en las preguntas, no en las respuestas. El problema está en que la mayoría de los docentes lo que quieren son las respuestas correctas. Los docentes lo que tienen que buscar son las preguntas más poderosas. Es correcto, es correcto. Adrián, permíteme un minuto para comentarte ese tema del Metro de Caracas. En una época que yo viajaba a diario, ¿no? Hoy en día casi no lo utilizo, pero yo viajaba a diario. Tú sabes lo que yo veía, las personas que coincidían, porque como me iba siempre a la misma hora, y me impactaba ver que yo pensaba que me iba a conseguir a todas las personas del día anterior, por ejemplo. Y yo decía, wow, cuánta gente hay en Caracas que apenas puedo percibir 5 o 6 personas que recuerdo haber visto ayer, pero las otras personas eran totalmente diferentes. Y entonces se abrió un mundo ahí de decir, caramba, ¿cómo se utiliza el metro? Y que no tiene que ser necesariamente que como yo me voy a las 8, todo el mundo que va a ir a las 8, yo lo voy a tener que ver en este mismo instante. Y lo otro que tú ahorita hablabas de este tema del aprendizaje cruzado, yo como profesor en el área de hotelería, yo le decía a los chicos, mira, uno puede ir a un hotel, porque ellos estudian hotelería y no habían visitado, por ejemplo, el Tamanaco. Y yo les decía, bueno, mire, les puedo garantizar que para entrar al Tamanaco no le van a cobrar. Usted se puede sentar en el lobby, se lee una revista, una prensa, estás viendo a la gente que está trabajando, y qué mejor aprendizaje que tú veas cómo ellos están haciendo el trabajo, porque tú también, en función de eso, vas a trabajar a futuro. Y la gente no iba. Es como una vez dijo Marta Colomina, que ella era profesora de comunicación social y sus estudiantes no leían periódicos. Oye, explícame tú, que estás estudiando comunicación social, ¿cómo no vas a leer la prensa?
si eso es un medio por el cual tú vas a tener y adquirir una enseñanza. Entonces yo le hacía la misma invitación, le dije, mire, y ustedes se pueden meter en un restaurante y se paran en la barra, no tienen por qué caerse a palo, tómense un trago, pidan un vaso con agua y siéntese nada más a observar cómo el barman va preparando los cócteles, por ejemplo. Y todo eso genera enseñanza, genera aprendizaje, que quizás no tengamos en el salón la capacidad o el tiempo para dar todo, pero hay un algo más que si tú los invitas y los motivas a que lo hagan, terminan haciéndolo y van aprendiendo. Gracias, Adrián. Muchas gracias a ti, Augusto. Por cierto que hasta hace unos años atrás, el Tamanaco era mi hotel preferido porque era una casa de estudios prácticamente. Yo tuve la oportunidad como presidente de PCOS International de firmar un acuerdo con el gerente general del Hotel Tamanaco Intercontinental para crear el Intercontinental Training Center con sede en el Tamanaco, y todos los programas de formación que daba el Intercontinental Training Center los facilitaba nuestra empresa PCOS International. Por lo tanto, nos tocó estar muy de cerca con el personal de ese hotel. Le tomé un cariño muy especial y tuve vivencias extraordinarias. De hecho, mi esposa y yo nos casamos en ese hotel, y no, a ver si puedes adivinar el nombre del salón donde nos casamos. Salón Naiguatá. No, estás equivocado. Oye, pero qué barbaridad. No me vas a decir que no reconoce el acento mío, chico. Bueno, oye, me pusiste pensativo. No puedo creer. Salón Maracaibo, chicos, Salón Maracaibo. ¿Cómo voy a casar yo en otro salón que no sea el Salón Maracaibo, chicos? Está muy bueno, está muy bueno. No, el hotel Tamanaco Intercontinental, de verdad que bueno. ¿Sabe que le quitaron ahora el Intercontinental? Sí, lo sé. Pero no hablemos de cosas que me entristezcan. Pero sigue siendo un hotel muy atractivo y muy bien ubicado, con una vista esplendorosa de Caracas, una belleza. Pero bueno, sí. Lo que pasa es que el Naiguatá es la primera referencia. Claro, pero ese es el salón militar, el Salón Venezuela. Ese salón no permite la intimidad, y a mí me gusta la intimidad del Salón Maracaibo. No te digo nada pues con eso. Bueno, entonces lo importante de lo que estamos hablando es que ahora el aprendizaje cruzado tomó una nueva envergadura, porque si antes se podía tener aprendizaje cruzado, imagínate ahora cuando las nuevas tecnologías se suman a esta modalidad de aprendizaje. Claro, puede ser que la tecnología sea quien ayude al aprendizaje cruzado a ser todavía más poderoso, o sea, un inhibidor para el aprendizaje cruzado. ¿De quién depende eso? Tilly, según tú. Del docente. Del docente, sin lugar a dudas. Entonces, si el docente logra aplicar, por ejemplo, los entornos virtuales, las nuevas plataformas de Learning Management, los Learning Management System, toda la educación en línea, si la convierte en herramientas para habilitar la educación cruzada, entonces es perfectamente posible que estas opciones de aprendizaje creen nuevos contextos de aprendizaje que son informales y que son extremadamente poderosos. Vamos a ver, ¿quién me está poniendo la mano arriba? Yo no he levantado la mano. ¿Cómo es posible que esté levantando la mano? Ah, debe ser la guía que la tengo puesta sobre el computador. Qué barbaridad, qué sensibilidad. Entonces, en este caso, el aprendizaje cruzado está relacionado con el entorno, con las experiencias de aprendizaje y la manera en cómo el aprendizaje lo vive el estudiante. Si nosotros logramos como docentes que la mayoría responda a esa motivación intrínseca que corresponde a tener ambientes, por ejemplo, ahorita habló Augusto del ambiente hotelero. Entonces, por ejemplo, suponte que tienes un estudiante que tiene gusto por la gastronomía, pero no tiene tanto gusto por las materias como matemáticas, física, química, biología, por ejemplo, ¿no? Resulta que si tú vienes y contextualizas el aprendizaje gastronómico, puedes llevarlo a que él tenga que descubrir
que en la gastronomía hay química, que en la gastronomía hay física, que en la gastronomía hay matemática, que en la gastronomía hay biología. Pero eso necesita que el docente investigue y que además logre que el estudiante se involucre con el proceso. Por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy estudiando la gastronomía de China, que es una gastronomía que prácticamente es un universo enorme de sabores y de maneras de llevar los alimentos a hacer digamos, una oda, una sinfonía de sabores. Cuando tú ves la cantidad de vegetales que se cultivan en China para poder ofrecer esa gastronomía amplia. Cuando vas, por ejemplo, al sur de la India, en donde las especias son una forma de vida, hasta el punto de que en las fiestas, las especias están como parte de la vida de la ciudad. O sea, estamos hablando de que hay cientos de especias. Si nosotros logramos que una persona que tiene interés por la gastronomía, lo podemos involucrar en el proceso biológico, porque una persona que no conoce de biología no puede aprender a utilizar los alimentos de forma apropiada. Sí, hay una materia que se llama nutrición y allí ellos tienen que conocer los alimentos, qué tipo de proteína y vitaminas, y que cuando tú elaboras un plato, tiene que haber una buena combinación. Eso lo hacen en nutrición y había una materia que era química que uno la verdad que veía raro, pero efectivamente, como tú dices, Adrián, al muchacho se le hacía así como complicado, pero si tú lo sumerges allí en ese ambiente, él termina empatizando, le empieza a gustar. Así es. Y suponte que no vamos a suponer que no sean las materias como la llamamos nosotros en Venezuela, no sé si en Colombia es lo mismo, las tres Marías, química, física y matemática, las tres Marías, así decíamos nosotros, química, física y matemática. Suponte que no sean las materias de las ciencias, sino que sean las materias de las artes. A mí me ha pasado con algunos estudiantes que yo les digo, oye, ¿tú lees poemas? No, chico, eso es muy aburrido. Yo nunca lo he hecho. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta la matemática muchísimo. Ah, y tú sabes que en los poemas hay matemática. Inmediatamente se enganchan. Y cuando van a ver la métrica, por ejemplo, sí, la rima, todo lo que tiene que ver con los aspectos matemáticos de la poesía, entonces ellos se atraen a la poesía. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que las motivaciones intrínsecas que trae el estudiante se relacionen con sus gustos y necesidades con los nuevos espectáculos que son las materias que él no concibe, que tienen que ver con sus objetivos personales. Y entonces lo que ocurre es que cuando le trazan los objetivos de aprendizaje, que son los objetivos del docente, él no tiene interés porque son los objetivos del docente. Incluso muchas veces no son ni siquiera los objetivos del docente, ni siquiera son los objetivos de la casa de estudio, son los objetivos del Ministerio de Educación, que es el que traza los objetivos que van a estudiar los alumnos en las clases. Lo que ocurre es que esos objetivos están descontextualizados. Entonces, el aspecto del conocimiento académico no tiene significado en lo cotidiano. El estudiante está pensando permanentemente, ¿para qué me sirve esto? Estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy aburrido. Si nosotros logramos que lo que sucede fuera del salón de clase se conecte con lo que ocurre dentro de la escuela, entonces el aprendizaje tendrá que ver con la vida cotidiana y la vida cotidiana tendrá que ver con la vida académica. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo y te cuento que yo, dentro de mis certificaciones, yo soy facilitador de Lego Serious Play.
Y a mí me encanta mucho trabajar con Lego porque pongo a la gente grande a construir cosas. Y yo en la universidad, fíjate que yo me llevaba los Legos. Había una clase, porque la idea era que yo conceptualizara en el término del almacén. Yo daba una materia que se llamaba control de costo, alimento y bebida. La idea mía es que ellos se metieran dentro del almacén, porque al final, ¿dónde está la mercancía? En el almacén. Y los ponía a construir un restaurante, el restaurante de tu sueño. Entonces era muy llamativo porque ellos se encargaban de visualizar al barman, al mesonero, la mesa, hasta ponían música. Y entonces la cocina, y entonces llegaba la pregunta, ¿y dónde tenemos la mercancía? Ay, caray, el almacén. Pero no tenían el almacén. Entonces la invitación era, vamos a poner un almacén. Y después que hacíamos ese, que era global, ahora vamos a construir nuestro almacén. Porque el almacén tiene varios aspectos, pero era la construcción, era de ellos. Y cada uno iba colocando que si la parte fría, que si la parte que no necesita estar en un espacio refrigerado. Y era interesante porque yo también allí estoy casado con lo que tú siempre nos has compartido. El tema del aprendizaje, más que todo, es que uno no se la sabe toda. Y en la medida que tú le das la motivación a los chicos, a los adolescentes a hablar, empiezan a salir ideas maravillosas. Y tú lo que tienes que hacer es sintonizarlas con lo que deseamos que ellos de verdad logren este resultado. Y salen cosas maravillosas. Tú dices, wow, qué interesante porque no lo había visto de esa manera. Y lo que tú dices es verdad, trabajamos con unos pensum del año de la pera y ciertamente que tenemos que actualizarlos, sí, porque sí. Ya no vale estar trabajando con materias que de verdad no le dan significado a los muchachos y la idea es que los motivemos a que ellos busquen forma de sentirse siempre incentivados en buscar, en construir y que ellos sean al final los protagonistas de esa clase. La verdad que ese siempre ha sido mi anhelo, ¿no? Mi objetivo. Bueno, fíjate, yo hice una prueba en un grupo de estudiantes graduados de la carrera de biología en la universidad. No voy a decir la casa de estudio porque me voy a meter en un lío que hasta puede ser legal. Claro. Estaba dando una conferencia con estudiantes de biología y les pregunté, por favor levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han salido de excursión este año? De los 25 estudiantes, 3 levantaron la mano. Y yo pregunto, un estudiante de biología que no hace excursión, ¿y cómo fue que vio las plantas? ¿Que fue a un jardín botánico? O sea, un estudiante que no puede reconocer las especies de plantas, las flores, los frutos, que no puede reconocer los suelos y los constituyentes de lo que son los aspectos de la biología. Ahora, imagínate la biología humana. O sea, si quieres nos vamos a la biología humana. Hay personas que me preguntan a mí, Adrián, ¿cómo estudiaron los estudiantes de medicina en la pandemia? Porque algunos de nosotros llevamos nuestro negocio a la virtualidad, pero yo le pregunto cómo se formaron los estudiantes de medicina que tenían que ver pacientes, que tenían que ver cadáveres, que tenían que ver personas con diferentes condiciones de salud. Entonces, el aprendizaje cruzado lo que quiere es darnos cuenta de que, si bien es cierto, resulta un poco desafiante para los docentes crear los programas nuevos que lleven este aprendizaje cruzado a ser sistemático y sistémico, las dos cosas a la vez, de tal manera de que puedan establecer los objetivos que unan el entorno de la educación formal con la educación informal y que permita que ocurre que el contenido académico se convierta en contenido cotidiano y al contrario, llevar, por ejemplo, personas que están en la vida cotidiana del ejercicio profesional
de las diferentes materias a que conversen con los estudiantes y llevar a los estudiantes a que vayan a los ambientes naturales de la existencia de esas materias en la vida. Que los trabajos escolares se realicen fuera de la escuela. La mayoría de las tareas que le ponen a los estudiantes son tareas inocuas, no tienen el menor impacto en ellos. Le voy a decir quién es el que trabaja en esas tareas que le ponen a los chicos de la escuela, los padres. Es correcto, los padres. Entonces, en este caso, mi planteamiento es el aprendizaje cruzado obliga a un repensar del sistema educativo, a un repensar de todo el modelo educativo en el cual habitan los estudiantes en el día de hoy. ¿Qué les parece el tema del aprendizaje cruzado? ¿Qué me dices, Tili? Que ojalá en épocas pasadas lo hubiéramos tenido, porque estaríamos muchísimo más impregnados de cada una de las materias al estar en el medio ambiente donde se desarrolla cada una de ellas. Yo no tuve esa oportunidad. Te voy a decir, yo hablé del profesor Bactari, pero te tengo que decir que hubo un profesor de biología que él le molestaba muchísimo que a mí no me gustaba estar sentado. Yo tenía que estar de pie y caminando, además. Entonces, eso él le molestaba mucho, le molestaba harto. Decía que tenía que sentarme. Y la verdad es que yo no quería sentarme porque no podía prestar atención porque estaba sentado. Entonces, resulta que me expulsaba de clase. Al final, fue muy desafiante. Yo tuve que incluso pedir ayuda al personal académico del colegio para que me defendieran mis derechos como estudiante, porque incluso yo realicé los exámenes con éxito. Yo no estudié por el profesor. El profesor a mí no me enseñó absolutamente nada. Nada. Yo asistí a 4 clases. Todas las demás me votó. Y al final saqué 18 sobre 20. Y yo pregunto, ¿cómo? ¿Cuál es el impacto de ese docente en los estudiantes si yo aprendí solo? Bueno, no aprendí solo porque además estudiaba con mis compañeros de clase, que era muy divertido además. En el examen final, el profesor puso en un examen que valía un porcentaje importantísimo de la nota. O sea, si yo reprobaba ese examen, reprobaba la materia. Y él puso en un examen que valía 20 puntos, él puso una pregunta de 8 puntos, que era el ciclo de las briofitas. A mí no se me olvida. Y yo he preguntado a varios docentes de biología, ¿cuál es el impacto en el conocimiento de un estudiante el poder reconocer y conocer el ciclo de las briofitas? Y todavía no ha habido ningún profesor de biología que me haya dado la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es posible que pongan en una materia una pregunta que vale 8 puntos de los 20 sobre el ciclo de las briofitas? ¿Por qué estaba totalmente descontextualizada la pregunta respecto a lo que es la importancia de la materia? Era un insulto a la materia. Y claro, era un ataque prácticamente a nosotros los estudiantes. ¿Alguna pregunta final? Bueno, mira, lo que sí me llama la atención es que estamos hablando de unos cuantos añitos, ¿no? Sí, claro. Y tú dices algo que es importante y yo lo sostengo también. Y bueno, con el tema educativo estamos haciendo un trabajo para que la gente se forme más y más y más y más y cambie de paradigma, porque es así como tú dices. Y que al final, como una vez le dije yo a una chica, porque ella pretendía que yo le diera la clase como ella se la dan en bachillerato. Yo le dije, cónchale, pero es que estamos en la universidad. ¿Cómo tú pretendes en la universidad seguir estudiando como estudiaba en bachillerato?
y con una tecnología tan avanzada, con esta globalización que tenemos, donde tú con tu maquinita esa que tienes en la mano, ese celular, tú puedes buscar conceptos y definiciones, más allá incluso puedes conocer cosas que yo no conozco. Y la chica se había encerrado en ese capullo y entonces buscar la forma de que ella entendiera eso. Porque sinceramente, bueno, es que son cambios. Y hoy en día, con este tema de la pandemia, aceleró mucho más vernos ahora en esos entornos virtuales de los que tú hablas. El tema del metaverso, que es un tema que no es que sea nuevo, el metaverso ya tiene tiempo aplicándose, pero las personas tenemos que meternos de una u otra manera. Entonces yo hablaba con una chica y le decía, mira, a mí me gustaría tener unos salones que se traen con el metaverso, que si entramos en el salón 1, vamos a conseguirnos con un ambiente así como tú estás hablando ahorita de la parte de biología, bueno, un ambiente así de bosque bien bonito. Y estamos allí y que hagamos desde luego una conexión con lo que vamos a ir a trabajar en esa sesión. Y que la gente se sienta adaptada y motivada. Y evidentemente, Adrián, que, bueno, como tú también sabes, yo porque he estado un poquito enfermo y la verdad que no quería mostrarme mucho en cámara porque ando todo chibudito aquí, pero yo también tengo mis añitos. Tú me llevas a mí de repente unos poquitos añitos. Yo tengo mis 60 años, aunque si me preguntan siempre digo que tengo 28. Digo, cónchale, los otros 33 me salen cuando me ponen a correr. Pero si no me pones a correr... Ayer, hoy le contesté a un amigo mío que me felicitó por mi cumpleaños con retraso. Yo cumplí 70. Entonces, él me dijo algo de que estaba envejeciendo muy bien. Y yo le dije, yo no estoy envejeciendo, estoy evolucionando. Exacto. Y exacto. I am evolving, le dije, estoy evolucionando. Así que, bueno, igual evolucionó el programa hasta su final el día de hoy. Gracias por haberse conectado. Detengo la grabación para despedirnos. No, gracias a ti, Adrián. De verdad que como siempre, excelente. Eres una maravilla. Dios te bendiga.